profesiones y que nos hace muy particulares. Acá hay algunas referencias bibliográficas que permitieron la formulación del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias a Edinson Camilo Avendaño Rodríguez por su ponencia Las características de lo vivo desde la biología, una propuesta interdisciplinar para la enseñanza y el aprendizaje del concepto de organismo. Damos paso entonces a la siguiente ponencia, Ética y axiología de la actividad científica, por la emergencia del sujeto en la enseñanza de las ciencias, a cargo de César Augusto Gutiérrez Salazar. Buenos días. Buenos días. Comparto ya y ustedes me confirman, por favor. Muchas gracias. De acuerdo. ¿Estamos bien allí? Aún no. Aún no vemos la presentación. Ah, bueno, me dicen cuando ya. Listo. Ya. ¿Listo? Bueno, Sí, listo. Bueno, 15 minutos. Coloco mi cronómetro y empezamos. Listo. Buenos días, mi nombre es César Augusto Gutiérrez Salazar. Soy licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental y soy magíster en Educación con énfasis en investigación y enseñanza de las ciencias de la Universidad del Valle. En este momento estoy cursando mis estudios de doctorado en la Universidad Santiago de Cali. Y lo que voy a mostrar hoy en la conferencia, la ponencia, es un avance de mi proyecto de investigación, el doctorado, que recibe pues el nombre en este momento de Ética y Axiología de la Actividad Científica por la emergencia del sujeto en la enseñanza de las ciencias. Me permito para contextualizar, leer una frase de Edgar Morin que contextualiza un poco el asunto. Y él dice lo siguiente: educar para comprender las matemáticas o cualquier disciplina es una cosa, educar para la comprensión humana es otra. Allí se encuentra justamente la misión espiritual de la educación, enseñar la comprensión entre las personas como condición y garantía de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Al lado izquierdo ustedes pueden ver el modelo prusiano, ¿cierto?, de educación, una clase de ciencias normal, pero si ustedes piensan en la clase de ciencias de laboratorio de física, química, biología, o la clase tradicional común de enseñanza de las ciencias, notarán que las diferencias no son tan significativas de fondo. Soy profesor hace 14 años aproximadamente. He pasado por todos los niveles de escolaridad, desde primaria a universidad. He estado en los extractos, todos los extractos, en el contexto rural, en el contexto urbano. En este momento enseño hace 5 años en una escuelita rural a niños. Y siempre ha estado en mi práctica, en mis reflexiones pedagógicas y didácticas, la pregunta por el sujeto. Como profesor de ciencias naturales, la pregunta de la sociedad en el contexto de la enseñanza. ¿Es posible pensar en valores, pensar en ética, pensar en ciudadanía desde los modelos didácticos y pedagógicos de la enseñanza de las ciencias que nosotros hemos trabajado o bajo los que nos hemos formado? ¿Es posible pensar entonces una formación integral de un estudiante pensando en las prácticas pedagógicas y didácticas de los profesores de ciencias que nos han dado clases? ¿O ustedes como profesores de ciencias han permitido eso o lo permiten? Bueno, la aventura mía, mi aventura del conocimiento, inicia en un contexto, que es el contexto de la concepción heredada, ¿cierto? El paradigma racionalista, ¿cierto? Positivista. Descartes, en su frase, pienso, luego existo, justificaría la existencia a través del conocimiento. Existimos porque conocemos, y eso tiene unas implicaciones bastante particulares, por lo menos en el aula, a nivel valorativo y ético. Porque aparece una ética del conocimiento por el conocimiento, una epistemología sin subjetividad, y aparece unos valores de este contexto científico, valores como la verdad, como el rigor, la coherencia. La ciencia tiene que ser objetiva, válida, universal, neutral al ergo, es decir, a la cultura y la sociedad, porque eso genera ruido dentro de la investigación científica. Y pues todos nosotros, los seres humanos académicos y del conocimiento y pensamiento común, cotidiano, pensamos en que la ciencia es útil. Terminamos viendo la ciencia como la nevera que se abre para darnos leche y echarle al cafecito.
Esto tiene unas implicaciones en la enseñanza de las ciencias. ¿Por qué? Pues porque el maestro enseña la ciencia bajo un ethos científico normativo donde priman los valores epistémicos. Hay una ética profesional, hay una ética de la investigación científica, hay una ética del científico, pero responden simplemente al conocimiento. El maestro promulga una imagen de ciencia determinista, una ciencia no histórica, absolutista, acumulativa. En los textos escolares podemos ver eso, aséptica a la cultura y a los problemas sociales. En este sentido, se forman en el aula de ciencias sujetos que saben mucho y que hacen muy bien las cosas, pero que no tienen conciencia de existencia porque no sienten y porque no se les ha formado en el ser. Hay un problema gravísimo de estas implicaciones vistas en el 40, con la bomba atómica de Hiroshima, 300.000, más de 300.000 muertos, producto del conocimiento científico. Aparece la crisis ambiental, el uso de los plásticos, la deforestación, hay muchas problemáticas sociales en este momento. Hay una crisis desde hace más de 50 años que el conocimiento, como está establecido, no ha podido solucionar. Pero pues todo no es tan sombrío. Tampoco quiero satanizar el conocimiento científico. Por el contrario, quiero establecer un diálogo con esa propuesta, un diálogo entre las ciencias humanas y las ciencias naturales, que puede brindarse gracias a la inclusión de la dimensión ética y axiológica, los valores, es decir, en la formación, en el contexto educativo de la enseñanza de las ciencias. Y esto aparece, ¿por qué? La sociedad cambia, cambia el mundo, cambia la ciencia y por ende también cambian las investigaciones y cambia el contexto de la enseñanza de las ciencias. Aparecen investigaciones en diversos campos. En la filosofía de la ciencia hay un cambio. La ciencia ya no se entiende como conocimiento, sino como actividad. Cuando se habla de actividad social y cultural, pues aparece una pluralidad de valores que incluyen valores ambientales, valores ecológicos, el bienestar social y muchas otras situaciones que antes no se tenían en cuenta. Aparecen los estudios CTS en sus relaciones con el ambiente, con la innovación y con el concepto de desarrollo sustentable, muy diferente al concepto de progreso, hijo de la modernidad. Se articula lo conceptual, lo procedimental y lo aptitudinal, teniendo en cuenta el ser, ¿cierto? Cuando se analizan elementos como las actitudes, las creencias y las representaciones de los sujetos de la educación en ciencias con respecto a la tecnología y la ciencia. Y aparece el concepto también en la literatura de ciudadanía, cultura científica, subjetividad, como un modo de integrar, ¿cierto?, ciencias humanas y ciencias naturales, rescatando elementos éticos y axiológicos. Una pregunta que yo me planteo pues para este proyecto de investigación es, entonces, ¿qué lineamientos educativos pueden contribuir para que en la enseñanza de las ciencias se promueva una formación integral de los sujetos y que se sustente en la dimensión ética y los valores de la actividad científica? Hay unos objetivos que tengo pues planeados. El primero, el fundamental, es proponer unos lineamientos, unos elementos de reflexión, lineamientos educativos que me permitan contribuir a la formación integral de los sujetos en el contexto de la enseñanza de las ciencias, incluyendo la ética y los valores de la actividad científica. Para esto, pues, pretendo varias cosas. Entre estos objetivos está explorar teóricamente en textos de filosofía de las ciencias y de enseñanza de las ciencias importantes a nivel nacional e internacional, donde se destaque de una u otra manera cómo se están trabajando estos elementos éticos y axiológicos, entendiendo la ciencia como una actividad científica, y también analizar las prácticas educativas de profesores licenciados que enseñan ciencias y profesores que han sido formados disciplinarmente y que también enseñan ciencias, para analizar de qué manera ellos reflejan en estas prácticas estos elementos éticos y axiológicos tan indispensables en este momento. Hay unas orientaciones metodológicas que están en construcción, pero pues que tienen ya unos visos importantes a realizar, y voy a tener en cuenta un enfoque cualitativo e interpretativo, porque estamos hablando de un proceso social, ¿cierto? Y obviamente, por este asunto del poder del discurso y analizar también procesos sociales, estamos hablando del conocimiento hegemónico de la ciencia, ¿cierto? Pretendo trabajar la técnica de análisis del discurso y la teoría fundamentada, porque pues la idea es analizar de qué manera se expresa en el lenguaje, ¿cierto?, especialmente las ciencias naturales,
esta condición ética y esta condición axiológica cuando se entiende la ciencia como conocimiento y como actividad social y cultural. Hay unas etapas propuestas. En estas etapas pues se pretende, como les mencionaba anteriormente, analizar unos textos de base fundamentales de filosofía de las ciencias, donde se entiende la ciencia como actividad social y cultural, textos de enseñanza de las ciencias, artículos de investigación recientes, donde se aborden estas problemáticas desde diferentes contextos, a escoger unos grupos focales de profesionales de enseñanza de las ciencias, docentes, licenciados y profesionales que enseñan ciencias, y realizar entrevistas semiestructuradas, diarios de campo, observaciones de participantes, para poder así hacer los respectivos análisis discursivos y el contraste de estos elementos que me pueden permitir a mí reflexionar y construir unos elementos que pueden ser o pueden convertirse en unos lineamientos, orientaciones pedagógicas y didácticas que en el aula de ciencias naturales me permitirán el favorecimiento de la formación integral de los sujetos, tomando como base la dimensión ética y los valores de la actividad científica. Mi idea es que se establezca una posible reconciliación, ¿cierto?, usando la excusa de la ética y la subjetividad entre ciencias naturales y ciencias humanas, y qué mejor contexto que el contexto de la enseñanza de las ciencias naturales. En este sentido, quiero decir que si se toman en cuenta los elementos éticos y axiológicos para el contexto de la enseñanza de las ciencias, primero... Qué pena por interrumpir, faltan 4 minutos para finalizar. Bueno, gracias. Primero, si tenemos en cuenta estos elementos éticos y axiológicos en la enseñanza de las ciencias, estamos pensando en que también vamos a estar en la vanguardia, ¿cierto?, de las nuevas perspectivas de la construcción y distribución del conocimiento de las ciencias, porque es una ciencia que hoy se entiende más como actividad social y cultural que como simple conocimiento abstracto, élite y hegemónico. Es un conocimiento que hoy se sabe que es abierto, que es humanizador y es transformador, y está muy acorde con las dinámicas del bienestar y desarrollo sustentable. También podemos entender que además de construirse en las prácticas de educación científica, conocimientos objetivos propios de las teorías científicas, también estaríamos hablando de una actividad científica más humana, social, cultural, que nazca de las preguntas del pueblo, que solucione los problemas del pueblo y de la comunidad, y que sea promotora de nuevos valores acordes con el desarrollo científico tecnológico contemporáneo. Y en cuanto a la pedagogía y la didáctica, pues estaríamos hablando, de acuerdo a todas estas pedagogías y corrientes emergentes de construcción de conocimiento, ¿cierto? Estaríamos hablando de pensamiento crítico, estaríamos hablando de argumentación, de tomar en cuenta el lenguaje como un dispositivo de entendimiento, comprensión y transformación del mundo. Y estaríamos hablando también de que a través del discurso pedagógico con conciencia, ¿cierto?, el maestro de enseñanza de las ciencias, desde este saber, que no es el único saber, podría favorecer a la formación integral de los sujetos en el contexto de la tecnociencia y la innovación propios de la educación del siglo XXI. En este sentido, la ética y los valores, yo lo considero de esa manera, en la ciencia son una posibilidad de existencia, es una actitud que permite entender la vida como una política estética de transformación y de existencia. Y en ese sentido, pues, hago un llamado desde esta propuesta a tener en cuenta estas relaciones alternativas entre ciencias humanas y ciencias naturales. Aquí muestro algunas referencias bibliográficas y les agradezco su atención. Muchas gracias a César Augusto Gutiérrez Salazar por su ponencia ética y axiología de la actividad científica por la emergencia del sujeto en la enseñanza de las ciencias. Continuamos entonces con la ponencia fundamental